¿cómo se le puede, creo yo, dar realmente un homenaje al licenciado Ignacio Ramírez? Pues difundiendo su obra, no poniéndola en una vitrina. Muchas gracias, maestro. Bueno, muy breve. Ignacio Ramírez era defensor de la República como régimen político, contrario a la monarquía. Él se opuso al derecho divino. Los reyes se supone que fueron designados o elegidos o por algún extraño, nunca se supo el mecanismo, pero eran elegidos por Dios y no los eligieron los ciudadanos. Ignacio Ramírez, como los liberales y como los luchadores de la independencia de México, pues fueron defensores de la idea de una república donde los ciudadanos contaran. En la monarquía los ciudadanos son súbditos, no tienen que obedecer. En la república democrática los ciudadanos tienen derechos y tienen derecho a gobernar a través de su voto y a través de su participación. En eso creía Ignacio Ramírez. En su debate con Emilio Castelar, que por cierto lo recomiendo para este tema de discutir si deben o no pedir perdón los europeos por lo que hicieron en América con el saqueo, el colonialismo y el genocidio, ahí ya estaba esa polémica. Ignacio Ramírez, digamos, discute con uno de los más brillantes intelectuales españoles en el siglo XIX, Emilio Castelar, y ahí pone el ejemplo de que dice, ¿cómo vamos a compararnos si México es una república y ustedes son una monarquía? O sea, nosotros somos un país más moderno que ustedes. O sea, ¿cómo quieren que nos españolicemos si ustedes están muy atrasados? Ustedes todavía creen en esas instituciones y el derecho divino. Y ahí es donde dice, pues ese rey es como Maximiliano de Habsburgo, que vino aquí, quiso gobernar supuestamente como rey con derecho divino y totalmente ajeno a los derechos del pueblo de México, y el pueblo de México lo rechazó. Entonces él se puso del lado de Juárez frente a este segundo imperio y fue un defensor de la república y del derecho de México a decidir y a gobernar, a decidir sobre su forma de gobierno, a defender su soberanía y a ser un pueblo libre, sin ser sojuzgado por ninguna potencia mundial, Francia, Estados Unidos o quien fuese. Entonces esa es, digamos, su convicción, y así lo hizo a lo largo tanto de la intervención francesa como del Segundo Imperio. Lo que él sí se opuso fue al fusilamiento de Maximiliano, pero por razones éticas. Decía que ya era suficiente, un poco como lo razonaba Víctor Hugo en la carta que le manda a Juárez, el escritor francés, donde dice que hace más noble a un vencedor perdonar al vencido, y un poco en esos términos dice, pues ya los derrotamos, ya los vamos a sacar, pues no es necesario el exterminio, el fusilamiento, pero es el único momento así donde, digamos, él difiere de la política liberal frente al Segundo Imperio. Pero bueno, pues más allá de eso fue por razones éticas. Jesús, nos has hablado de don Ignacio Ramírez, que es una persona sumamente cercana al pueblo, y nos has hablado a Carlos Monsiváis, nos decías que él se interesaba por todo, y bueno, vemos que todos los días hay un fenómeno mundial que no se había dado en ninguna parte del mundo, que se llama la mañanera, y en ese intercambio, en ese diálogo de ida y vuelta, pues nuestro presidente está en contacto con la sociedad y se interesa por lo que le diga cualquier persona, hasta la reportera del Proceso que nos hace enojar bastante a la gente que estamos con el presidente Andrés Manuel. Y bueno, por todo eso tú eres una pieza clave, fundamental para informarnos a todos los mexicanos. Me gusta escribir mucho, me gusta hacer reportajes y todos los baso en lo que resulta de la mañanera. Quiero decirte que te agradecemos mucho ese esfuerzo, porque pues gracias a este sistema de nuestro incansable presidente y tuyo también, pues podemos estar informados y podemos derribar toda la infodemia que se produce en nuestro país día a día, y podemos decir que ahora hasta en Estados Unidos, Perú, etc. Entonces, bueno, ya no nos quieren. Mi intervención es solamente para darte las gracias de todo corazón por ese gran esfuerzo. Bravo. Solo me gustaría decir que
Tenemos un gobierno que por primera vez considera a los ciudadanos como tales y se toma la molestia de informarles. Normalmente se tomaba la decisión en las paredes del Palacio o de Los Pinos, de espaldas a la gente, y nunca se enteraba. Uno se entera de las consecuencias y las padece, pero nadie se había tomado la molestia de informar y razonar y explicar, y además hablar de la historia y hablar de la identidad, y eso está generando un fenómeno cultural muy interesante, que es la politización del pueblo de México, de la recuperación del orgullo de ser mexicano, de recuperar nuestra historia, nuestra identidad, y sobre todo de la construcción de una cultura de participación que es fundamental para un país como México, para ser un país moderno, un país que pues se puede enfrentar los retos contemporáneos. Pues estamos avanzando hacia allá y creo que eso es muy positivo para el país. Muy bien, ahora sí yo creo que ya merece el aplauso, Jesús. Y nada más quisiera matizar el comentario sobre los libros y las vitrinas. Ciertamente, por algún lado hay que empezar a dar pasos. Las vitrinas muestran efectivamente la copiosa producción de los escritos de Nigromante, de Ignacio Ramírez, el teatro, la poesía, los ensayos, todos los discursos que tuvo, los libros de texto que escribió. Y en este primer paso, además de mostrarlos, habrá unos códigos donde se podrán descargar todos los prólogos del libro. No tenemos aún los derechos, digamos, de autor, estamos en eso. Don Emilio, hemos platicado, está también por aquí don Fritz Glockner, director de las librerías Educal. Hay ya un ánimo de no solamente reimprimir esos volúmenes, sino de hacer también un libro, un fascículo en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, eso se está, digamos, ya caminando. Así es que, bueno, yo quisiera agradecerte nuevamente, Jesús. Te pusimos a trabajar mucho porque sabemos que eres un hombre muy ocupado y apreciamos mucho tu presencia en San Miguel de Allende estos días. A ustedes, agradecerles su presencia, su participación, su atención, y decirles que en la parte de abajo hay unas aguas frescas que vamos a compartir. Quédense, también conozcan lo que será ya nuestra muy próxima cafetería. Bueno, descubran las maneras en que otros sanmiguelenses de menor edad han imaginado a Ignacio Ramírez, y también vean los libros que ya han referido aquí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.